para aquellos que nos visitan, también están viniendo de tiempo. Quisiera pues simplemente darles el contexto del pasaje que estamos viendo. Estamos predicando 1 de Corintios. Hemos iniciado un tema desde el capítulo 8 y este capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar terminando toda una sección amplia que está hablando acerca de la libertad cristiana. También nos está hablando acerca de qué hacer con aquellas cosas que Dios no ha mandado explícitamente en su palabra, que Dios no ha ordenado en ciertos asuntos, cómo nosotros debemos tomar decisiones en esos aspectos. Y nos ha estado mostrando que para caminar en esta vida cristiana, nosotros debemos, en el capítulo 9, al final, debemos perseverar en esta fe, debemos ser diligentes, debemos ser disciplinados para poder correr esta carrera en la cual Dios nos ha puesto, porque de lo contrario, si no somos diligentes, nos ha dicho en el capítulo 10 al principio, la nación de Israel también tenía todos los privilegios y ellos, aún teniendo todos esos privilegios, al final muchos de ellos no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Así que en el capítulo 10 el apóstol Pablo nos ha estado diciendo: ten cuidado con tu exceso de confianza. Ten cuidado de que tú vas a la iglesia algunas veces, abres tu Biblia, ten cuidado. Sé diligente, disciplinado. Y correr en la vida cristiana, dice el apóstol Pablo en el versículo 26 del capítulo 9, es golpear mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Y por eso Pablo nos ha mostrado algunos pecados en el capítulo 10 del versículo 6 adelante que la nación de Israel cometieron, teniendo todos los privilegios de Dios, y el Señor en el capítulo 14 les ha dado un mandato: huir de la idolatría. Y recuerden, el tema sigue siendo la pregunta de los hermanos de Corintio: ¿se debe comer carne sacrificada a los ídolos? Así comienza el capítulo 8, ¿no? Ese es el tema. Y hablando de ese tema, el apóstol Pablo nos ha mostrado muchos otros asuntos más que es importante considerar. Así que estamos en ese contexto. Quisiera que podamos ir a nuestras Biblias en el capítulo 10, versículo 13 al 30. Vamos a estar meditando en esta mañana. Dice el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Vamos a inclinar nuestros rostros. Soberano Dios, nuevamente nos acercamos delante de ti, reconociendo de que tú estás aquí con nosotros. Como el apóstol Pablo dice, nosotros los que venimos a exponer estamos delante de ti y venimos de parte de ti. Tú eres, Señor, el primero que está aquí escuchando lo que este siervo ha de decir. Por eso yo te pido misericordia, que tú ayudes al predicador en su debilidad. Pero también te pido misericordia para que tu pueblo pueda escuchar con mucha atención lo
que tú tienes que decirnos. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos nuestra debilidad. Quita toda distracción y danos un corazón humilde para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Uno de los mensajes centrales en toda la Biblia lo encontramos, hermanos, en estos versículos. En el versículo 31 del capítulo 10 de 1 de Corintios, de manera especial, está, hermanos, uno de los mensajes centrales de todas las Escrituras. Dice el pasaje: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, todo ser humano ha sido creado con este propósito. Tú y yo fuimos creados para dar gloria a Dios. Ese es nuestro propósito de vida. El hombre, cuando no vive según ese propósito, está perdido. El hombre que no vive según ese propósito es como utilizar el celular para jugar fútbol. Está desorientado en su caminar en este mundo. Pero este es el propósito que encontramos en las Escrituras, uno de los propósitos, que todo ser humano fue creado para vivir para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos debe ser para la gloria de Dios, porque Él nos creó y además nos liberó de nuestros pecados. Y ahora Pablo nos va a decir, aún en aquellas cosas más pequeñas, en aquellas cosas que no están de manera explícita como un mandamiento en las Escrituras, Pablo nos dice, aún en esas pequeñas cosas, nosotros debemos glorificar al Señor. Por ejemplo, en qué música escuchar, qué tipo de ropa vestir, qué tipo de película ver. Esos detalles de la vida, pequeñas cosas que nosotros hacemos, Pablo nos dice que debe ser para la gloria de Dios. Este es el punto del apóstol Pablo ahora. En todos aquellos asuntos grises donde Dios no ha mandado explícitamente qué cosa no hacer, qué cosa hacer, en todos esos asuntos Pablo nos dice debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y ese es el tema, hermanos, de estos versículos. Nuestra libertad cristiana debe ser utilizada para la gloria de Dios. Fuimos libres de la esclavitud del pecado, fuimos libres de la culpa del pecado para ahora glorificarle a Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Y por eso el título que le hemos puesto a nuestra enseñanza es La libertad cristiana para la gloria de Dios. Así que la pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios en esa libertad que Él me ha dado? ¿Cómo puedo yo glorificarle y honrarle a Él? El versículo 23 al versículo 24 nos va a decir, busca el beneficio de los demás. En el versículo 25 al 27 nos va a decir, cuida tu conciencia. Y en el versículo 28 al 30 nos va a decir, cuida la conciencia de los demás. Así que, ¿cómo podemos glorificar a nuestro Dios en aquellos asuntos que no están de manera explícita como un mandamiento en las Escrituras? Debemos buscar el beneficio de los demás, debemos cuidar nuestra conciencia y debemos cuidar la conciencia de los demás. Así que vayamos a nuestro primer punto. Busca el beneficio de los demás. Versículo 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si ustedes se recuerdan, hermanos, los que se están guiando bien por la carta a los Corintios, ya este eslogan, este dicho, Pablo lo repitió en 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 12, ¿no? Este es un dicho que los filósofos en la cultura corintia lo manejaban.
todos nosotros podemos hacer, y de manera especial el contexto ahí en el capítulo 6 de Corintios es el hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Recuerden que había una filosofía dualista donde muchos de esos hombres hacían a un lado lo que es lo espiritual, porque decían que era puro santo y lo material era algo corrupto. Entonces mi cuerpo, como es algo físico, es corrupto, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y por eso en esos templos de Corintio hay profetisas supuestamente que están ahí adorando a Dios, y muchas otras mujeres prostitutas dentro de esos templos, donde estos hombres acudían utilizando este eslogan: todo me es lícito. Este era un dicho común entre los corintios. Y Pablo nos ha mostrado en el capítulo 6 que este eslogan, este dicho no está bien. Y por eso Pablo lo ha modificado, que dice en el capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. El apóstol Pablo corrigió ese eslogan. No es así como el cristiano debe vivir. Ese dicho que están diciendo en la sociedad está mal, no es bíblico. Y ahora nuevamente Pablo va a utilizar ese mismo dicho. Y ahora lo interesante de este dicho es, hermanos, en el contexto de la libertad cristiana. Mientras el otro era en el cometer pecado sobre la fornicación, ahora es en la libertad cristiana en aquellos detalles pequeños de la vida, como dijimos en la introducción: qué tipo de música escuchar, si puedo tomar vino o no, qué tipo de películas ver. Pequeños detalles de nuestra vida. En ese contexto, nuevamente, los corintios posiblemente estaban pensando: todo me es lícito. Y recuerden el contexto que un grupo de hermanos está diciendo: podemos ir nosotros al templo y comer de la carne sacrificada. Todo me es lícito. Solo existe un Dios, no existen los ídolos, así que esa carne es carne, no pasa nada. Y los corintios nuevamente en su libertad están utilizando este eslogan de manera equivocada, y Pablo dice, Pablo tiene que corregirlo entonces. Así que, hermanos, aquí podemos encontrar un principio: que todo eslogan, todo dicho, toda filosofía que nosotros escuchamos en el mundo debe ser examinada por la palabra de Dios. Debe ser examinada. Nosotros no debemos agarrar y aplicar en nuestras vidas todo lo que escuchamos en el mundo. Hay una filosofía que se está haciendo popular hoy en día. Debemos buscar la riqueza, la felicidad y no sé, otra cosa más. Debemos examinar nosotros, hermanos, todos esos dichos y esas filosofías a la luz de las Escrituras. Y debemos nosotros hacer lo que el Señor ha dicho. Y por eso Pablo ahora tiene que corregir nuevamente este asunto. Dice: todo me es lícito. Y esta palabra nuevamente están utilizando los judíos o los hermanos de Corintio para justificar cualquier cosa. Para decir: nosotros tenemos libertad de hacer cualquier cosa. Y Pablo va a corregir, dice: pero no todo conviene. No todo, dice Pablo, es provechoso. No todo es beneficio. Ok, está bien, tienen libertad para hacer cualquier cosa. Ok, está bien, pero no todo es de beneficio. Aquí el punto, hermanos, no es qué cosas no hacer o hacer. El punto aquí es si lo que yo voy a hacer en mi derecho, en mi libertad, cualquier cosa, va a ser provechoso, va a ser bueno. Aquí no está diciendo Pablo: limítate a todas las cosas que tú ves ahí. No. Pablo está diciendo: si esas cosas voy a hacer realmente son de beneficio. Además, no solamente tiene que ser de beneficio, de provecho para uno, sino también tiene que ser de edificación. En el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí la palabra edificar tiene que ver con estimular, con construir, con fortalecer.
Esta misma palabra ya hemos visto en el capítulo 8, a un principio en el versículo 1, cuando Pablo nos dijo que el amor edifica y el conocimiento envanece. Y si ustedes recuerdan, ahí Pablo nos dijo que el verdadero conocimiento, un conocimiento no arrogante o orgulloso como de los corintios, sino humilde y sumiso, ese tipo de conocimiento, Pablo nos dijo, produce amor. Y ese amor edifica a la iglesia, edifica a los demás. Es decir, fortalece, construye ese edificio santo. Así que Pablo está diciendo aquí, las cosas que nosotros podemos hacer tienen que ser de edificación para mi prójimo. Hermanos, la edificación mutua es una característica entre cristianos. Debe ser algo que se note a leguas. Como en el principio de la iglesia, las personas que no conocían a Dios podían decir, wow, esos son pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque se aman. Porque el afán de los primeros cristianos era velar el uno al otro. Aquellos que son maduros, aquellos que ya están años en la iglesia, deben ser de edificación para los nuevos. Y aquellos que son nuevos en la fe deben edificar a los maduros. Esto es algo mutuo entre ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es beneficioso para la iglesia. Recuerden que uno de los problemas en Corintios son las divisiones. Ellos están peleando aquí dentro de la iglesia de Corintios. Y Pablo una y otra vez va a decir este punto, debe haber unidad. Y para eso debe haber edificación los unos a los otros. Esto le agrada al Señor. En Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en Romanos capítulo 14 es el mismo contexto de la libertad cristiana, hermano. Pablo está animando a los hermanos, debemos seguir a todo aquello que edifica y que trae paz a la iglesia. Así que, hermanos, este es el principio aquí. Todo lo que uno quiere hacer, todo lo que uno quiere decir, tiene que tener un propósito. No es por hacerlo. Tiene que tener un propósito y ese propósito es edificar, fortalecer, nutrir la fe de su prójimo. Si eso que voy a hacer en mi libertad no es de edificación para alguien, Pablo dice, limita tu libertad. Aunque aquella cosa que yo quiero hacer no es pecado en sí mismo, pero no edifica a los hermanos, mejor no lo hago. Y nuevamente estamos hablando de asuntos grises, hermanos, de aquellas cosas que Dios no ha mandado explícitamente en su palabra. Por ejemplo, el Señor ha dicho, no mentirás. Eso es algo explícito. Todo aquel que miente peca contra el Señor. Pero hay cosas que no son pecados. Y en eso yo debo tener cuidado. Si lo que yo voy a hacer entonces va a edificar o va a destruir la obra de Dios en mi hermano. Así que en esta libertad Pablo dice, debemos hacer las cosas para el beneficio y la edificación de los demás. Y ahora va a dar un mandamiento en el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que la edificación y el beneficio que yo debo hacer con aquellas cosas no es para buscar mi propio bien, sino el bien de los demás. En esa libertad al cual Dios me ha llevado, ahora yo debo glorificarle ahí pensando en los demás. Si esto que voy a hacer le es beneficioso, le edifica a mi prójimo. Porque si no lo es, mejor no lo hago. Y si no estoy actuando de esa manera, estamos actuando como los corintios. Recuerden, los corintios están actuando en su arrogancia, en su orgullo. Ellos dicen que un conocimiento profundo, entonces pueden comer de esa carne sacrificada, pueden ir a los templos, visitando ahí. Así que ellos en su arrogancia están queriendo utilizar su libertad, no importa si soy de tropiezo, no importa si no es de beneficio y de edificación a mis hermanos. Así están actuando.
Pero Pablo dice, no busques tu propio bien, sino la de tu prójimo. Y aquí la palabra busque en el griego, hermanos, es un imperativo, es un mandato. Y es un mandato que se encuentra en el tiempo presente voz activa, es decir, yo tengo que buscar esto que el Señor me está mandando aquí, debo hacerlo de manera activa y continua. Y hay dos cosas que Pablo nos dice ahí en el versículo 24 que debemos, uno no hacer y otro hacer. Miren el versículo 24, ninguno busque su propio bien. Eso es lo que no debemos hacer. Y ese es su mandato. No busques tu propio beneficio. Ahora dice en el versículo 24 mismo, sino más bien busca el beneficio del prójimo. Así que este mandamiento va en dos sentidos. El interés del cristiano, el interés de aquel que ha comprendido que Dios le ha dado esa libertad, va a ser para el beneficio de su prójimo. Ninguno busque su propio bien, sino la del otro. Por ejemplo, hermanos, aquí tenemos muchos jóvenes, ¿no? Y seguramente les gusta escuchar música. Supongamos que a un joven le gusta escuchar música romántica, ¿no? Y de repente hay un tiempo de compartimiento entre muchos jóvenes. Y en ese momento le da el deseo de poder escuchar esa música romántica porque le recuerda algo bonito que le ha pasado. Y de repente ahí está con su celular y quiere poner esa música delante de esa comunidad. Pablo está diciendo, ten cuidado. No es pecado escuchar música romántica, a no ser que sea esas músicas románticas que te llevan a suicidarte, ¿no? Pero no es pecado escuchar música romántica, puedes hacerlo en tu casa, pero no va a ser de beneficio y de edificación en ese momento. Eso es lo que Pablo está diciendo. No busques tu propio interés, tu propia satisfacción, tu propio beneficio. Si quieres escuchar esa música romántica, escúchala en tu casa, no hay problema, ¿no? Pero si no es de edificación entre los hermanos, no lo hagas. No busques tu propio beneficio, sino el beneficio del hermano. Y sabes, hermano, esta conducta que el apóstol Pablo aquí nos está mostrando es totalmente opuesta a cómo hoy en día el mundo se dirige. Hoy en día, ahí afuera entre los incrédulos se habla de derechos. Este es mi derecho y tú no tienes por qué meterte en esto. Yo puedo decidir, yo puedo hacer lo que yo quiero, es mi vida. ¿Y qué me importan los demás? Eso es, hermanos, el eslogan moderno de nuestros días. Y creo que no es tan moderno porque así es como pensaban muchos de los corintios. Pero eso es lo que piensan las personas en el mundo. Los adolescentes quieren hacer lo que quieran, quieren vestirse como quieren decir lo que quieren hacer con su cuerpo lo que quieren. Y cuando los padres les dicen eso no está bien, es mi vida, ¿no? Y ahora hay derechos ya para los adolescentes, ¿no? Y hasta pueden demandarle a sus padres por privarles en algo. Lo mismo los jóvenes. Si quiero hacer esto, lo hago, es mi vida, no me importan los demás. Y aún en muchos de los matrimonios en el mundo, el esposo trabaja, consigue su propia plata. La esposa trabaja, consigue su propia plata. Y cuando los dos ven que los recursos no se están administrando bien, quiere decirle, amor, no estás administrando bien el dinero, ¿qué importa? Es mi plata. Yo lo he conseguido. Las personas incrédulas, hermanos, piensan así, se dirigen así, buscan su propio beneficio. Y Pablo dice, no debe ser así entre los cristianos. No debe ser así. Un cristiano que ha entendido el Evangelio, que quiere glorificar a Dios en aquella libertad que Dios le ha dado, no busca su propio beneficio, sino el del otro, dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo literalmente aquí, eres libre, querido hermano, de hacer lo que tú quieras,
en los asuntos grises, nuevamente, en aquellas cosas que no ha prohibido las Escrituras. Eres libre para poder hacer lo que quieras. Pero sabes, eres libre, dice ahora, para hacer el bien, para edificar a tu prójimo. Eso es muy diferente, hermanos. El Señor nos ha llamado a libertad para edificar. Porque cuando éramos esclavos de nuestros pecados, no podíamos hacer el bien a los demás. Ahora que el Señor nos ha hecho libres de esa esclavitud del pecado, podemos edificar a los demás. Podemos hacer el bien a los demás. Así que la pregunta que tú debes hacerte cada vez que tú quieres hacer o decir cualquier cosa, y nuevamente en asuntos grises, debes preguntarte, ¿edifica esto a mi hermano? ¿Estimula a su crecimiento? ¿Fortalece en su fe esto que voy a hacer, voy a decir? Hermano, eso es usar sabiduría y prudencia. Eso es usar sabiduría y prudencia. Así que en primer lugar, si tú quieres glorificar a Dios en esa libertad que el Señor te ha dado, busca el beneficio de los demás. En segundo lugar, Pablo dice, cuida tu conciencia. Pablo ahora nos va a mostrar algunos ejemplos, diferentes casos, diferentes situaciones de qué hacer o no hacer. Y nuevamente, en esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Ese es el contexto ahora que nuevamente va a traer el apóstol Pablo, que ha iniciado en el capítulo 8. La pregunta de ellos es, ¿debemos comer o no debemos comer esta carne sacrificada? Y ese es el problema entre los hermanos. Pablo ya dijo más ahí en el capítulo 10 del versículo 14 hasta el versículo 22, él dijo que estar en esos templos y participar de esas ceremonias, comer esa carne en ese lugar y beber las bebidas de ese lugar, eso dijo Pablo que es pecado. ¿Por qué? Porque al hacer eso están teniendo comunión con los demonios. Eso es lo que nos dijo anteriormente. Participar en el templo, a esos ídolos que están ofreciendo, no existen los ídolos, pero detrás de los ídolos hay demonios. Y por eso Pablo les dijo, eso es pecado. En el versículo 14 dijo, huid de la idolatría. Eso es idolatría. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacemos con la carne que se vende entonces en el mercado? ¿Qué hacemos con ese tipo de carne? Recuerden nuevamente el contexto, que cuando esos sacerdotes de esos templos paganos, ¿no?, sacrificaban esa carne, una parte era ofrecida a sus ídolos, otra parte se ponía en las mesas y otra parte se llevaba al mercado para vender, ¿no? ¿Recuerdan ese contexto? Y recuerdan que esa carne que se vendía era más barata en el mercado, no que la carne normal. Así que la pregunta es, muy bien, ya hemos entendido, participar en esos templos no está bien porque cometemos idolatría, pero ¿qué es de la carne que están vendiendo en el mercado? ¿Podemos o no podemos comer, hermanos? Esa era la pregunta de los corintios. Y Pablo ahora va a responder, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Esta carne que se vende para el consumo normal del público, del pueblo, aunque era usada para el sacrificio a los ídolos, Pablo aquí está reconociendo que no tiene nada de malo esa carne que se vende en la carnicería. ¡Wow! No tiene nada de malo, hermanos. Es más, Pablo va a dar un mandamiento aquí nuevamente. Comed. Eso en el griego es un imperativo, es un mandato de Dios. Coman. Pero deben comer, dice, dando alguna regulación. Miren lo que dice Pablo ahí. Comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿no? Ahora, esa palabra preguntar es bien interesante. No es un preguntar pasivo, ¿no? Como vamos al mercado, buenas
Buenos días, casera, ¿me puedes vender carne? ¿No? ¿Es carne de vaca, de oveja? No es esa pregunta pasiva, es una pregunta activa. Esta palabra preguntar tiene que ver con indagar, con examinar, con investigar. Es decir, averiguar intencionalmente si esa carne viene de ser sacrificada a los ídolos. Es como un detective que va a la carnicería y quiere saber de dónde es la procedencia de esa carne. Esa es la idea de esta palabra preguntar. Y Pablo les dice, cuando vayan a la carnicería, compren y coman. No es necesario averiguar. Ahora, ¿por qué, hermanos, eso? Dice, por motivos de conciencia. Por causa de tu conciencia, le dice el Señor. Y aquí es muy importante describir, hermanos, un contexto de lo que está ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Recuerden que la iglesia de los Corintios está formada por judíos y por gentiles. Los gentiles, hermanos, no tenían problemas en comer esa carne, ¿no? Ellos iban a la carnicería, muy bien, dame la carne más barata, listo, me llevo y me como. Pero los judíos sí tenían un problema, hermanos. Los judíos de manera especial eran bien celosos en comprar la carne y más en ese tiempo de festivos. Ellos eran como detectives, investigaban, preguntaban de dónde venía esa carne, de dónde su procedencia, si lo sacrificaron o no le sacrificaron. Y toda esa investigación hacía el judío para comprar su carne. Y Pablo de manera especial se está dirigiendo, podemos decir, a esa audiencia. Les dice, vayan a la carnicería, compren esa carne sin preguntar y coman. No hay problema. Y el tema de la conciencia, si ustedes se recuerdan, es un tema principal también desde el capítulo 8. Pablo nos ha repetido hartas veces de la conciencia. La conciencia tiene que ver con un juicio interno de las cosas que nosotros hacemos. Es esa pequeña voz ahí adentro que cuando hacemos mal nos dice, has hecho mal. Que cuando hacemos bien, has hecho bien. Solo tiene esos dos vocabularios nuestra conciencia. Y por causa de su conciencia, Pablo dice, no preguntes de dónde viene esa carne. Cómpralo y ve a cocinarlo. Cómete. ¿Por qué? Porque si el judío iba a indagar, y este no es un judío normal, este es un judío cristiano ahora. Este es un judío que ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Y Pablo le está ayudando a nuevamente hacerle entender a su conciencia ciertas cosas que antes él condenaba. Y le dice, cuando vayas a la carnicería no es necesario indagar de dónde viene esa carne. Si es sacrificada o no es sacrificada. Ve y come. Porque si tú examinas y vas a enterarte de que esa carne fue sacrificada, tu conciencia no va a estar tranquila. Y Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 14, versículo 14, que cualquier cosa que nosotros hacemos en contra de nuestra conciencia es pecado. Miren en Romanos capítulo 14, versículo 14. Romanos capítulo 14, versículo 14, nuevamente el contexto es la carne sacrificada. Dice, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesucristo, que nada es inmundo en sí mismo. De eso es seguro está Pablo. Nada es inmundo. Todas las comidas están bien, dice. Pero, dice el versículo 14, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que si su conciencia le dice, eso es inmundo, para él realmente eso es inmundo. Y si lo hace en contra de su conciencia, versículo 23 de Romanos 14 dice, pero dice, el que duda sobre lo que come es condenado, porque lo que hace con fe, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Así que al final, si ese judío cristiano ahora va a la carnicería a comprar y se pone a investigar de dónde viene esa carne, él va a dudar. Pero ha dicho el apóstol Pablo que no es nada de malo. Pero su conciencia le acusa, no, para ti es malo. Va a llegar a su casa, va a estar asando la carne y todavía su conciencia le va a decir, no, eso es inmundo. Pero Pablo me ha dicho que no es inmundo.
y su conciencia le va a acusar una y otra vez, va a comer esa carne dudando, y Pablo dice, aquella cosa que se hace dudando, que no proviene de fe, es pecado. Y aquí, hermano, es importante que tú puedas analizar ciertas acciones que tú haces. De manera especial, jóvenes. Muchas veces la influencia en la universidad o en el colegio, en la escuela es fuerte. Y tus compañeritos o en la universidad pueden decirte, vámonos a ese boliche, vamos a esa fiesta, no pasa nada. No vamos a consumir bebidas alcohólicas. Ahora, hermanos, jóvenes, escuchen. El boliche no tiene nada de malo. Es una construcción, es una infraestructura, ¿no? Pero si tu conciencia te dice, no está bien. Si tu conciencia en ese momento te dice, no vayas. Y tú haces callar a tu conciencia y dices, no importa. Te van a decir los demás de que por su religión no quiere hacer esas cosas. Y vas. Pablo dice, aquello que has hecho, dudando en contra de tu conciencia, es pecado. Es pecado. Así que puedes examinar muchas de las cosas a las cuales tú te has atrevido a hacer en contra de tu conciencia. Querido hermano, has pecado contra el Señor. Has pecado contra tu conciencia. Así que Pablo aquí está diciendo, ¿quieres glorificar a Dios? Ten cuidado con tu conciencia. Y nuevamente, hermanos, nuestra conciencia muchas veces está mal educada, ¿no? Hay veces ya no nos acusan nuestras conciencias cuando mentimos, ¿sí o no? En un principio, cuando uno miente, la conciencia la acusa. Cuando miente 2, 3, 4, 5, la conciencia ya se calla. Y cuando venimos a la fe, hermanos, nuestra conciencia todavía está mal educada y tiene que ser educada. ¿Y cómo podemos educarlo? A través de las Escrituras. Así que aquel que es débil en conciencia, que ha estado hablando en el versículo 8, si es para él pecado algo, no lo haga. Va a cometer pecado. Y por eso Pablo da una razón ahora bíblica. Quiere regular esa conciencia de ese judío. Dice el versículo 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo va a utilizar un versículo del Salmo capítulo 24, versículo 1. Y el contexto en el Salmo 24, 1 es la provisión de Dios. Que todo lo que provee Dios es bueno y está para disfrutarlo. Todas las comidas que Dios ha provisto está para disfrutarlo y degustarlo. Todo es bueno. Y Pablo utiliza ese pasaje. Una vez, Pablo que está diciendo, una vez que la carne que fue usada para el sacrificio de los ídolos y es llevada a la carnicería, esa carne solo es carne. Es carne común. No tiene nada de malo, porque nuevamente los ídolos no existen. Esa carne es algo común, es un alimento que el Señor ha provisto. Del Señor es la tierra y su plenitud. Puedes comerlo con limpia conciencia, agradeciendo al Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, comer alimento, aunque sea utilizado en un contexto para la adoración a los ídolos, cuando sale del templo y se vende en el mercado, en la carnicería, simplemente, dice Pablo, disfrútalo, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dale gracias a Él, porque Él provee esa carne. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que de Dios, hermanos, son todas las cosas. Él mismo las santificó y por eso el cristiano no debe tener prejuicios con respecto a esa comida. Les está diciendo a los corintios, puedes comerla. ¿Sabes? Te doy un consejo. Ve a comprar esa carne sin preguntar por tu conciencia. No hay problema de que tú puedas comer. Ahora el apóstol Pablo en el versículo 27 nos va a dar otro ejemplo. Otro caso. Ya no es el mismo caso del anterior, ahora es otro caso. Miren el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir,
de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y nuevamente el punto es motivos de conciencia. Tu conciencia, cuida tu conciencia. Ahora la imagen aquí es de un cristiano que ha sido invitado por un incrédulo a su casa, ¿no? A comer a su casa. Por si acaso no es que ha sido invitado al templo, ¿no? No ha sido invitado al templo para sacrificar esa carne a los ídolos, sino a su casa. Y dice todo cristiano, cuando le invita a un incrédulo a comer, vaya. Y si ya está servido en la mesa, coma. No hay problema. Pero también dice, no preguntes. En Todos Santos normalmente se arman mesas, ¿no? Y yo sé que aquí muchos han ido hasta a rezar para ganar antahuahuas, ¿no? Cuando está servido la mesa, este es el consejo. No es necesario de que tú preguntes. No es necesario de que le digas al que te está invitando la comida, ¿ya le has hecho comer a tu muerto? ¿No? Porque para eso cocinan, ¿o no? Y me estoy comiendo las obras del muerto, ¿no? No es necesario, dice, que tú indagues. Y nuevamente la palabra ahí, preguntar, es la misma palabra que hemos visto hace un momento, de investigar como un detective, de hablar, de conversar, si esto fue o no fue sacrificado a los ídolos. Si te invitan, simplemente agradece a Dios y come. No te pongas a averiguar, más bien usa ese tiempo para poder predicar el Evangelio. Así que la pregunta aquí, la pregunta sabia que debemos hacernos en esas situaciones, si yo quiero hacer algo, quiero decir algo en un grupo de personas, ¿mi conciencia lo permite? ¿No me acusa mi conciencia en hacer esto o aquello? ¿Quieres glorificar a Dios? Haz el bien a los demás. ¿Quieres glorificar a Dios? Cuida tu conciencia. Y podríamos decir, educa tu conciencia. Y en tercer lugar, cuida la conciencia de los demás. Versículo 28 al 32. Ahora Pablo va a modificar la situación del versículo 27. Va a poner otro caso. Ahora el punto ya no es la conciencia de uno. Ahora el punto es la conciencia del otro. Y ahora va a decir, si te sirven la comida y alguien te lo ha revelado, no comes. Por la conciencia del otro. Miren ahí el versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Si cuando ya estás comiendo, ya has agradecido a Dios por esa comida y está ahí deliciosa, ¿no? Y alguien dice, esa comida ha sido sacrificada a los ídolos. Para el que está comiendo no es problema, ¿no? Pero para el que lo ha dicho, sí es un problema. Y Pablo dice, si por la conciencia del otro, porque ha despertado, porque sabe el otro que eso es sacrificado a los ídolos, no lo comas. Y aquí el punto es, no quiero ser de tropiezo para el hermano que es débil de conciencia. No quiero que él peque por esta actitud que yo estoy haciendo. Ahora, aquí no nos especifica, hermanos, el texto si aquel que lo ha revelado es un cristiano o un incrédulo. No nos dice. Puede que sea un cristiano. Muchos comentaristas están de acuerdo de decir que es un cristiano, que están ahí en una mesa y aquí está el maduro que ya su conciencia está educado y no hay problema esa comida, esa carne, puede comer. Pero alrededor de la mesa hay otros hermanos que son débiles en la fe, débiles en su conciencia. Y él dice, ¿no? Es como si estuviéramos en una mesa, pastor, eso que te estás comiendo ha sido sacrificado a los ídolos. Entonces dice, por causa de aquel que lo declaró, imítate.
limítate en comer. La carne no es malo, la comida no es malo. Como ha dicho Pablo, del Señor es la tierra y su plenitud. No es malo, pero por causa del que lo declaró, por su conciencia, para no ser de tropiezo para el hermano, limítate en esa libertad que tienes de comer. Miren lo que dice John MacArthur comentando este texto. Él dice: Pablo explica claramente que la dificultad no está en relación con nuestra propia conciencia, es decir, con aquel que está comiendo, sino con la del otro. Nosotros vamos a modificar nuestras acciones por amor de otro, pero no tenemos que modificar nuestra conciencia. ¿Por qué? Versículo 28 al final: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esa carne no es malo, esa carne ha sido una provisión de Dios, pero aquel que ha dicho que eso es sacrificado a los ídolos, por amor a ese mi hermano, que su conciencia todavía está débil, me limito a disfrutar de ese banquete. Y uno podría estar diciendo, ¿no, hermanos? ¿Vamos a dejar esa comida? ¿Y cómo se va a sentir el incrédulo que nos ha invitado? ¿No le vamos a ofender? Es una buena pregunta. ¿Y saben qué es lo que dice John MacArthur? Miren lo que dice John MacArthur: es mejor ofender al anfitrión, es decir, aquella comida que nos ha dado, es mejor ofender al anfitrión por no comer la carne ofrecida al ídolo que ofender al hermano débil comiéndola. Si tenemos que elegir entre ofender a un cristiano o a uno que no lo es, deberíamos decidirnos por el no cristiano. Y Pablo nos dijo en Filipenses que debemos hacer bien a todos y mayormente a los hijos del Señor. Y ese es el principio que Pablo nos está mostrando. Si ahí están los incrédulos que no se han invitado a la comida, pero un cristiano tiene débil de conciencia, por amor a él, voy a decirle gracias, no lo voy a comer, no lo voy a comer, por amor a él. Ahora, eso es si el cristiano lo ha dicho. ¿Qué sucede si es un incrédulo que le ha dicho? Con más razón, hermanos, no lo voy a comer. ¿Por qué? Porque el incrédulo va a tener preguntas en su mente. El incrédulo va a empezar a decir: wow, los cristianos participan nomás de estas ceremonias. Los cristianos participan nomás de este tipo de comidas. Y va a traer duda en la mente de esos incrédulos y va a ser un estorbo para yo predicarle el evangelio. Así que en ambos casos, por un lado, si es un cristiano, por amor a mi hermano, por amor a su conciencia. Si es un incrédulo, por amor a no ser estorbo al evangelio. Voy a limitar. Y por eso Pablo aconseja y dice: no preguntes, simplemente come esa comida. Simplemente come. Así que no se debe, hermanos, nosotros en nuestra libertad, en aquello que el Señor nos ha dado, hacer lo que nosotros queramos. Debemos buscar el beneficio de nuestros hermanos. Debemos cuidar la conciencia de nuestros hermanos en algunos asuntos. El punto nuevamente es la conciencia del otro, y si hacemos algo en contra de su conciencia, vamos a pecar. Y por eso Pablo va a decir al final, haciendo unas preguntas retóricas, Pablo va a decir: yo no quiero ser de tropiezo para los demás. No sé si se recuerdan, así es como en el capítulo 8, el apóstol Pablo al final terminó en el versículo 13. Si esa carne es ocasión de hacerle tropezar a mi hermano, no voy a comer carne nunca más. Y esa es la misma intención en el versículo 29 al final del capítulo 10. Dice: pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? Muchos han entendido esa declaración diciendo:
Pablo está diciendo aquí, no tengo que limitarme por la conciencia de otros. Así que puedo hacer, ¿qué me interesa la conciencia de los demás? No, Pablo no está diciendo eso ahí, hermanos. Pablo está diciendo, yo no quiero dar ocasión de que los demás me juzguen por usar mi libertad cristiana. O sea, si ese acto de comer va a llevar a la conciencia de aquel que lo dijo, a juzgarme de lo que estoy haciendo, mejor no lo hago. Mejor me restringo en esa libertad que tengo. Miren nuevamente el versículo 30, dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo está diciendo, ¿por qué voy a usar esta libertad que el Señor me ha dado y comer carne sacrificada a los ídolos, aunque ya haya dado gracias, aunque yo ya sé que del Señor es todas las cosas, aunque eso está claro en mí, pero no quiero yo provocar a mi hermano, que él me pueda censurar, que él me pueda juzgar, que su conciencia pueda estar acusándome de lo que yo estoy haciendo. Pablo, hermanos, no quiere ser censurado o juzgado por causa de su libertad. No quiere ofender la conciencia de su hermano. Y dice, si ese es el caso, entonces me voy a limitar. Así que la pregunta para nosotros glorificar a Dios en esos asuntos grises es, en este asunto, ¿daña la conciencia de mi hermano? Esto que voy a hacer, que voy a decir, ¿daña la conciencia de mi hermano? ¿Es de tropiezo para los demás? ¿Le ofende a mi hermano esto que yo voy a hacer? Así que podemos resumir, hermanos, todo lo que hemos visto en 3 preguntas, para que nosotros podamos glorificar a Dios en esa libertad. Primera pregunta, ¿esto que voy a hacer hace bien a mi hermano? ¿Edifica a mi hermano? Segunda pregunta, ¿esto que voy a hacer afecta mi conciencia? ¿Me está acusando mi conciencia? Tercera pregunta, ¿esto que voy a hacer afecta la conciencia de mi hermano? ¿Es de tropiezo para él? Y si yo en medio de esa evaluación en mi mente considero algunas de esas respuestas, que no ha de ser bien, que afecta mi conciencia o que afecta la conciencia de los demás, limito mi libertad por amor a mi hermano. Esta actitud que el apóstol Pablo nos ha mostrado, hermanos, no es otra cosa que la actitud que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado en su ministerio. Abstenerse de nuestra libertad por amor al prójimo, ¿no? Abstenerse de ciertas cosas que no son pecados, pero para edificar a mis hermanos, por el beneficio de mis hermanos, no es otra cosa, hermanos, que imitar a Cristo. Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario para el beneficio y la edificación de los pecadores como tú y yo. Jesús, hermanos, no estaba obligado a resolver este problema que el hombre tiene, su pecado. Él no estaba obligado. Jesús en su libertad podía estar en los cielos y todos los demás podían honrarle y glorificarle. En su libertad Él podía estar ahí tranquilo. Pero Él se abstenió a su libertad. Nuestro Señor Jesucristo no estaba obligado a despojarse de su gloria y venir y hacerse un hombre. No estaba obligado a que le insulten, a que le escupan, a que le golpeen, a que le pongan una espina de corona, una corona de espinas. No estaba obligado a ir a la cruz del Calvario y ahí hacerse la burla de Él. Él no estaba obligado a hacer todas esas cosas. Pero lo hizo para el beneficio de su pueblo.
Todo lo hizo, hermanos, para nuestro bien, para nuestra edificación. Y ese beneficio que Él nos mostró en la cruz del Calvario fue la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Cristo hizo todo aquí en la tierra hasta ir a la cruz por ti y por mí. Así que yo les pregunto, hermanos, ¿cómo no usar esta libertad que el Señor nos ha dado para glorificarlo? Haciendo las cosas para el beneficio y la edificación de nuestro prójimo. ¿Y sabes, hermano? Lo que Pablo está mandando aquí es algo imposible para un hombre natural. Es algo imposible porque nosotros en nuestra naturaleza queremos nuestro propio bien y no de los demás. Despertamos en la mañana y nos sacrificamos en todas las cosas para nuestro beneficio. ¿Es así o no es así? Los papás todavía somos motivados a hacer por el beneficio de nuestros hijos. Más que beneficio para ellos, es una obligación para los padres. Pero esa es nuestra naturaleza. ¿Sabes, hermano? Aquel que puede hacer a un lado su libertad y amar a su hermano, edificar a su hermano, es aquel que ha experimentado el amor de Cristo en su vida. Si eres una nueva criatura, entonces, hermano, puedes amar. Y Cristo nos amó de esa manera. Él se limitó en su libertad para nuestro beneficio. Y porque eso nos mostró Cristo, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos limitar a nuestra libertad para el beneficio de nuestros hermanos y así darle la gloria a Él. Aquellos que son maduros en la iglesia, aquellos que ya están muchos años ya en la iglesia. Querido hermano, el Señor aquí te está mandando: no seas de tropiezo para tus hermanos nuevos. No destruyas la obra que Dios está haciendo en esos hermanos nuevos. Y puedes tú examinar en tu actitud, en aquellas cosas que haces, si están siendo de tropiezo para Él. Pero a la misma vez estos pasajes para los nuevos debe ser un ánimo y una motivación a seguir creciendo y moldeando su conciencia. Han llegado a la fe con una conciencia realmente distorsionada en muchas cosas. Y son las escrituras que tienen que ir regulando. ¿Para qué? Para disfrutar de esa libertad que el Señor nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos está mandando en estos pasajes. Así que el maduro procura hacer el bien a los nuevos. Y los nuevos se animan y se fortalecen para seguir creciendo. Hay una mutua edificación entre ellos. Y para aquellos que no son cristianos, todo lo que hemos dicho en esta mañana nuevamente es locura. El mundo no quiere hacer las cosas para el beneficio de otras personas. Y hasta al hacer el beneficio para otras personas, normalmente los ricos que dan donaciones a las personas pobres, lo hacen para su propia gloria, para que le aplaudan a ellos. Esto de hacer el bien a los demás no es natural en los hombres y no es natural en ti. Pero sabes, esto que el Señor está diciendo simplemente es el segundo mandamiento, más grande, como lo resume nuestro Señor Jesucristo. El primero y más grande es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios te va a juzgar por este mandamiento, por haber quebrantado este segundo y más grande mandamiento. El haber vivido esta vida que Él te ha dado a ti para tu propio beneficio, de manera egoísta, para ti. Todo está centrado en ti y Dios te va a juzgar por eso. Pero así como hemos visto, nuestro Señor Jesucristo nos mostró como un ejemplo en su vida. Él vino para el beneficio de ti. Nuestro Señor Jesucristo tenía todo a su alrededor.
Los ángeles podían honrarle y glorificar. La tierra, como dice en el Salmo, podía levantar su alabanza a Él. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, todos los hombres un día se van a doblar sus rodillas y van a dar honra a ese Señor. Pero sabes, ese Señor vino para rescatarte de esa vida egoísta que tú vives. Él vino como un hombre y fue a la cruz del Calvario a morir como el peor malhechor para hacerte bien a ti. Porque este Dios sabe que mientras tú te metes en el pecado y caminas conforme a tu sabiduría, vas a hacerte daño. Y Él dejó su libertad para tu beneficio. Y por eso Él te llama ahora a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Él te dará una nueva vida para que tú vivas para Él. Y mientras vivas, Él pueda edificarte cada día más. Así que, queridos hermanos, esto que el apóstol Pablo nos está mostrando para que nosotros podamos madurar aún más en nuestra fe. Tener sabiduría para poder analizar en los asuntos grises es un síntoma de madurez. Que tú sepas discernir las cosas que haces en esas actividades pequeñas en el día a día y pienses en honrar y glorificar a Dios, eso es un síntoma de madurez. Así que cada vez que tú quieras hacer algo, pregúntale: ¿edifica a mi hermano? ¿Afecta a mi conciencia? ¿Afecta la conciencia de él? ¿Es de tropiezo o es de beneficio? Examina, hermanos, las cosas que tú haces en tu libertad, y eso le dará honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar.